Esa noche en Garibaldi, un hombre con la ropa hecha polvo se plantó frente al mariachi y dijo sin titubear: «Canto mejor que Jorge Negrete». Hubo risas, vasos que chocaron, un «ándale pues» desde el fondo. Nadie esperaba que alguien reaccionara como reaccionó el viejo del sombrero ancho y que con un solo gesto dejara la plaza en silencio. La plaza Garibaldi olía a tequila, trompeta y lluvia reciente. Los charros afinaron a contrarreloj, mientras los parroquianos pedían el rey por tercera vez. Un niño vendía mazapanes en un itinerario que se sabía de memoria. Una pareja de turistas se fotografiaba con un sombrero más grande que sus hombros. En la esquina del Tenampa, la noche parecía un telón que subía y bajaba según el compás de las guitarronas. Lucía, productora de audio para un canal de historias callejeras, probaba niveles con un micrófono chiquito y terco. Llevaba horas grabando testimonios. Yo conocí a Pedro Infante, mi abuelo tocó con José Alfredo. Aquí, mi hija, los domingos son de familia. El trabajo le gustaba por eso, porque la ciudad tiene la manía de convertirse en archivo cuando nadie la mira. Lo vio antes de que hablara, un hombre alto, flaco, con el cabello enmarañado y una chamarra que ya no recordaba su color original. Dormía, a ratos, sobre un nido de cartones junto al puesto de esquites. A ratos se ponía de pie para pedir un taco a cambio de una historia que la gente no quería oír. Le decían Román o el maestro, según el humor de quien lo presentara. Esa noche traía en la mirada algo que no suele verse en los que piden soberanía. «Oye, tú, la del micrófono», le dijo a Lucía, «¿quieres una historia que valga la pena?» Lucía, acostumbrada a las fanfarronadas hermosas de la calle, sonrió con profesional escepticismo. «A ver, ¿cuál?» «La de cuando un vagabundo cantó mejor que Jorge Negrete». «¿Y quién cantó mejor que Jorge?» «Yo», dijo Román sin moverse. «¿Me vas a grabar o vas a seguir respirando por mí?» Un grupo de mariachis jóvenes, traje impecable, botón nuevo, ilusión vieja, giró la cabeza. La frase iba en serio, y Garibaldi, cuando huele un duelo, agudiza el oído. Don Chuy, líder de una agrupación curtida, dejó la trompeta en la funda y caminó hacia el centro como un juez sin toga. «A ver, compa», dijo con la voz que pone orden sin ofender. «¿Qué dijiste?» «Que canto mejor que Jorge Negrete», repitió Román cada sílaba como si fuera una moneda. «Y si no me creen, pruébenme». Las risas se multiplicaron primero en la mesa de los valientes y luego tímidas en las orillas. Un borracho pidió México lindo y querido como para medir. El del puesto de al pastor bajó el fuego un punto. Lucía alzó la ceja, se acomodó los audífonos y sin pedir permiso deslizó el micrófono hacia el centro de la escena invisible. «¿Qué vas a cantar?», preguntó don Chuy, fijándose en los ojos, no en la chamarra. «Nada de Negrete», dijo Román, «ni de Infante. No vengo a imitar, vengo a cantar». «Entonces canta», cerró don Chuy, «y que la plaza decida». Un violinista joven le extendió con cuidado una tonalidad en el aire, un la tímido, como ofreciendo una silla. Román no la tomó. Se paró derecho, puso las manos atrás como si la espalda tuviera memoria de disciplina y cerró los ojos un segundo. La primera nota no fue alta ni fue truco, fue limpia. Tenía una hondura que no pesa y una claridad que no lastima. Era la clase de voz que hace que la gente deje de hablar sin saber por qué. Un pecho que sabe cómo abrirse a tiempo, un vibrato que no se asoma como adorno, sino como respiración. Lucía lo sintió en los brazos, esa piel de gallina que no pide permiso, y no bajó el micrófono ni para rascarse. «No soy monedita de oro», empezó. Y a la segunda frase ya no había comparación posible. No era mejor ni peor, era distinto y verdadero. Llevaba en la garganta un camino de feria y misa, de sala de doblaje vieja y de palenque barato, de casa con techo de lámina y de camerino prestado. Las miradas sobraban. La plaza bajó la voz hasta el piso. Los mariachis, que han visto de todo,
Se miraron entre sí con ese código secreto de músicos cuando reconocen oficio. Don Chui alzó la mano y detuvo a los suyos. Nada de entrar a acompañar por reflejo, y dejó que el hombre cantara a un silencio que por fin respetaba. Y a todos les doy mi amor, cerró, y no hizo el típico gesto de ahí estuvo. Dejó la última sílaba suspendida, cortita, como quien cierra una ventana sin golpear. Entonces pasó lo que nadie esperaba. El viejo del sombrero ancho, un charro cuidando un vaso de agua y un silencio antiguo en la mesa del fondo, se levantó. Lo habían visto 1000 noches, siempre ahí, de oyente serio, dándole la espalda a la faramalla. Nunca se metía. Esa noche cruzó el Tenampa con pasos medidos, se acercó a Román y sin decir una palabra hizo algo que estremeció a todos. Se quitó el sombrero, lo sostuvo a la altura del pecho y se inclinó. No era una reverencia de cantina, era un reconocimiento, de charro a cantante, de oficio a oficio, un acto que en Garibaldi equivale a juramento. ¿Quién?, susurró alguien. Dicen que fue arreglista en los estudios, contestó una voz, que sabe cuando una voz tiene verdad. Román no se movió. No aceptó la gloria barata que a veces reparten las plazas. Mantuvo las manos atrás, clavando las plantas en el piso como si toda su vida lo hubiera preparado para sostener ese momento sin desfondarse. Lucía, con el corazón metido en la garganta, se acercó medio paso. ¿De dónde aprendiste a cantar así?, preguntó, no como periodista, sino como quien pide instrucciones para no olvidar. De dormir mal y escuchar bien, dijo Román. De callarme cuando no me tocaba y de hablar cuando ya no se podía más. Los aplausos no llegaron de golpe, no eran de ese tipo. Empezaron en los músicos, bajitos, con la mano abierta, siguieron en las mesas discretas, se negaron en la barra que vive de la bulla. Al final, como si la plaza tuviera corazón y palmas propias, el sonido subió limpio, sin borrachera, sin chiflidos. «Otra», pidió alguien. «Que cante Paloma querida», gritó otro, buscando la comparación que el hombre había negado. Don Chui intervino, con esa autoridad que ordena sin romper. «Aquí nadie viene a competir con los muertos, aquí se le canta a los vivos», y miró a Román, preguntando sin preguntar si aún le quedaba aire. El del sombrero ancho, todavía con la mirada clavada en el hombre de la chamarra, habló por primera vez. «Si te queda otra», dijo con voz de madera bien lijada. «Dila». Román asintió y cambió el rumbo. No eligió una bravura, escogió un guapango que le hacía hueco largo a la memoria. A la tercera línea, una señora mayor, ojos de madrugada y manos de mercado, se llevó la palma a la boca, no por nostalgia, por reconocimiento. Esa voz le traía de regreso un patio con cubetas, una radio azul y un cantante de estudio que nunca salía en la foto. Lucía entendió algo que no supo todavía decir en voz alta. Esa noche no se trataba de si cantaba mejor que Jorge, se trataba de si la plaza era capaz de reconocer una verdad cuando no venía envuelta para regalo. Al terminar, Román no pidió monedas, pidió permiso. «Una pregunta», dijo. «¿Quién dirige hoy el estudio chico de la XW?» Silencio. La XW seguía ahí, con sus fantasmas y su pólvora vieja. El viejo del sombrero apretó los labios, como si una costura antigua tirara. «Ya no es lo que era», alcanzó a decir. «Pero alguien cuida todavía las cintas». «Entonces mañana», dijo Román. «Mañana quiero entrar». Lucía y Don Chui se miraron sin saber a qué puerta llamar ni con qué argumento. El del sombrero, ese que había volteado la plaza con un gesto, dijo al fin: «Si cantas ahí lo que cantaste aquí, alguien va a tener que desempolvar una verdad». Román sonrió, casi imperceptible. Guardó el mentón en la chamarra y volvió a su nido de cartones como quien regresa a un camerino que no tiene espejo. La plaza, que no sabe guardar secretos pero sí pausas, dejó que la noche cerrara con una ranchera menor y conversaciones bajas.
Lucía detuvo la grabadora y supo que el trabajo del día siguiente no sería de calle, sino de archivo. No podía explicarlo, pero lo sintió como se sienten las buenas historias cuando empiezan, justo en la boca del estómago. En la mesa del fondo, el viejo del sombrero acomodó el vaso y, antes de sentarse, miró a Don Chuy como se miran los que comparten claves. Mañana, dijo, a las 11. Garibaldi volvió a su ruido, pero nadie, esa noche, pudo cantar el rey sin pensar en un vagabundo que se negó a hacer eco, y en un sombrero que, al inclinarse, dejó claro que la plaza había escuchado algo que no se compra. A la mañana siguiente, Garibaldi parecía otro barrio. El piso todavía húmedo, los mariachis sin chaqueta, los puestos levantando cortinas. Lucía llegó con la cara sin maquillaje y una libreta pequeña. Don Chuy ya la esperaba con café de olla en un vaso de unicel. El viejo del sombrero, puntual como reloj de taller, se presentó sin que nadie se lo pidiera. «Hilario Salgado», dijo, antes arreglista y editor de cintas en la XCU, hoy oyente. Lucía le estrechó la mano. Por dentro, anotó. No era rumor. Román apareció desde el borde de la plaza como sale la gente que no quiere deber favores. De pie, peinado con los dedos, la misma chamarra que anoche, pero con una camisa limpia debajo, vaya a saber de dónde. No pidió tacos ni monedas. ¿Listos?, preguntó más a la mañana que a ellos. Tomaron un taxi rumbo a Chapultepec. El coche olía a pino colgante y a paciencia. El chofer, al oír XW, soltó una sonrisa de esas que tienen polvo de historia. «Ah, la voz de la América Latina», dijo. «Mi abuelo oyó ahí a su novia dedicándole 100 años. Se casaron por culpa de ese dedicatorio. Pues hoy venimos a devolverle una canción a alguien», respondió Hilario. Nadie preguntó a quién. En recepción, el guardia los recibió con esa mezcla de curiosidad y reglamento que tienen los edificios con memoria. «¿A quién vienen?» «A Mireya Calderón», dijo Hilario. «Conserva el archivo chico. Diga que la busca Hilario Salgado». El guardia levantó ceja. «Los nombres viejos son llaves». Marcó. Al minuto, apareció una mujer de trenza cana y mirada de inventario bien hecho. «Don Hilario», sonrió. «Si usted dice, toma 2, yo le creo sin oír la primera». Los condujo por un pasillo donde aún olía a barniz y a cinta magnetofónica, aunque ya no quedaran bobinas a la vista. En una puerta de vidrio esmerilado, un letrero, Estudio B. Dentro, una mesa con un micrófono de listón guardado como reliquia. Un par de condensadores modernos, una consola que había visto tiempos de gloria y de mantenimiento, y un silencio cómodo, ese que no asusta. «¿Qué buscan?», preguntó Mireya. «Probar una voz», dijo Hilario sin adornos. Mireya miró a Román de arriba abajo. No había desprecio, había procedimiento. «Para grabar necesitamos una carta de consentimiento, y si se queda la toma, firmamos cesión. Es rutina». «Yo firmo», dijo Román, y tomó el bolígrafo como quien firma una paz. Su letra, contra todo pronóstico, era pulcra. Hilario destapó el micrófono de listón con delicadeza de altar. «A ver, flaquillo», dijo, «acércate al RCA. No le grites, él oye mejor que todos nosotros». Román se plantó a un palmo. Lucía encendió su grabadora por reflejo. Don Chuy se quedó en la puerta, sombrero en mano, como si una misa fuera a empezar. «Dame tono», pidió Román. Mireya tocó un la desde el teclado. Román no lo repitió. Inhaló corto, exhaló largo, relajó la mandíbula. Hilario lo miró como se mira a un torero entrando en faena. Ese cuerpo ya sabe. Iban a empezar cuando se asomó un hombre con traje claro y prisa de agenda. «Licenciado Covarrubias», anunció Mireya sin presentaciones. «Dirección de contenido». «¿Qué es esto?» y preguntó él, contando cabezas. «No estamos para audicionar trovadores». Hilario no alzó la voz, alzó la autoridad que le quedaba. 20 segundos, dijo. «Si no le mueve nada, nos vamos». El licenciado dudó. La burocracia no sabe qué hacer con los ultimátums corteses. 20, concedió. «Y que quede claro, no prometo nada».
Mireia levantó 3 dedos desde la cabina. Román cerró los ojos medio segundo y entró sin carrera. Yo sé bien que estoy afuera. No imitó, no citó. Hizo una cosa más difícil. Dejó que la canción se le notara vivida. El primer verso salió con ese filo que corta sin sangrar. El segundo asentó el color. Al tercero, Hilario apoyó la palma abierta sobre la consola, gesto de quien dice, ahí está. Covarrubias se cruzó de brazos por inercia y sin darse cuenta dejó de pestañear. Pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. La sala no se agrandó, se ordenó. Lucía sintió el golpe antiguo del aire entrando a tiempo. Don Chuy bajó el sombrero a la altura del pecho por segunda vez en 2 días. Mireia, desde el vidrio, hizo una cosa rarísima en ella. Se le humedecieron los ojos. Román pegó la boca un poquito más al listón para la frase baja, se echó tantito hacia atrás para la subida y dejó una cadencia al final que no venía de plaza, venía de estudio. 2 milímetros de silencio antes del cierre, exactamente donde un ingeniero agradece. Hilario sonrió sin dientes. Lo trae en el cuerpo. Basta, dijo Covarrubias levantando la mano, pero no por hartazgo. Pásenlo, quiero oír en sala. Mireia reprodujo. La sala devolvió una voz con cuerpo, con aire en sitio, con un grano que no pedía permiso. No era una grabación limpia para catálogo. Era una cinta que se va a querer guardar. ¿Quién te enseñó a respirar así?, preguntó Mireia, mitad técnica, mitad curiosa. Un señor que no daba clases, respondió Román. Un vecino. Me decía que cantara bajito hasta que se oyera al fondo del patio. Si me escuchaban los de la azotea, estaba mal. Hilario le ofreció agua. Román no bebió, no por arrogancia, por continuidad. Con otra, pidió Covarrubias, algo que no sea ranchera. Un bolero, sugirió Don Chuy, como quien acomoda un setlist con respeto. Román tomó No me platiques más y la llevó al borde de la conversación. Lucía, escuchando con audífonos, notó detallitos que la gente apura, olvida. Las S como hilo, las R sin alarde, la O que se abre y vuelve sin caerse. Al final hizo un remate chiquito, casi secreto, que a Hilario le cambió el color de la cara. ¿Qué fue eso?, preguntó Lucía atenta. Un adorno. Hilario dudó, como si tocara un vidrio con la yema. Que yo solo oí en las tomas crudas de un cantante de estudio. No salió nunca a los discos. ¿De quién?, se aventuró Don Chuy. Hilario no respondió. No todavía. Covarrubias pidió la silla de la cabina. Su escepticismo se había quedado fuera, colgado del saco. ¿Qué quieren hacer?, preguntó ahora sí como director. Mireia miró a Hilario, Hilario a Lucía. Román miró al piso, como si la decisión no le tocara. Grabar una toma buena, dijo Mireia, y luego buscar en archivo algo que necesito confirmar. Se quedaron 1 hora. Román no se gastó, administró. 2 boleros, un guapango, una ranchera con la brida corta. A cada final dejaba ese silencio que había aprendido en algún lugar donde importan los ingenieros. A la hora, Mireia levantó la sesión. Si siguen, empiezan a repetir, dictó. Y hoy no vine por repeticiones. En el pasillo, Covarrubias los alcanzó. No prometo nada, repitió, pero sonaba distinto. Si esto camina, necesitamos documentos. Nombre completo, CURP, domicilio. Román sonrió de lado, casi disculpándose. Domicilio no tengo, CURP, olvidada. Yo se lo reconstruyo, dijo Lucía, sin pedir permiso. Y si hace falta, lo registro con domicilio de mi oficina. Y con mi aval, añadió Hilario. Por una vez sirva de algo haber pasado media vida aquí adentro. Cuando Mireia cerró con llave el estudio B, se quedaron un momento en el pasillo, respirando pared. La conservadora buscó una carpeta con un listado mecanografiado y señaló una línea con el lápiz. Aquí, dijo. En el 59 entró una sesión que nunca se publicó. Toma única, cinta con marca de agua. La trajeron para evaluación. La voz tenía algo que... no encontró el adjetivo, que me recordó a lo que acabamos de grabar.
Quiero oírla, pidió Hilario bajito. No está aquí, dijo Mireya. Está en la fonoteca, resguardada. Yo puedo pedirla para consulta. Hoy, dijo Hilario. Hoy, repitió Mireya. Si me firman esto. Firmaron. El guardia le sostuvo la puerta como se sostienen cosas que pesan aunque no se vean. Afuera, Chapultepec hizo su ruido de tráfico y hojas. Lucía caminó con prisa leve, la libreta pegándole la pierna. Don Chuy iba callado, sombrero en mano. Román a su lado parecía menos alto, más ligero. Hilario, en cambio, traía encima un peso antiguo, el de una sospecha que no se deja sentar hasta que se confirma con oído. Si la cinta es lo que creo, murmuró, alguien nos debe una historia. ¿A Jorge?, preguntó don Chuy con respeto. No, dijo Hilario, a una voz que se quedó detrás del telón todos estos años. No hubo promesas ni discursos en el taxi a Coyoacán. Solo esa adrenalina en silencio que agarra cuando uno va a abrir una caja que puede cambiar cosas. Lucía miró a Román en el reflejo de la ventana. No vio al vagabundo de anoche, vio a un hombre que, sin saber, había encontrado la puerta exacta, una que no lleva a fama, sino a verdad. Y la verdad, en ciertos oficios, es el único lugar donde vale la pena llegar. La fonoteca olía a papel que aprendió a respirar despacio. En el vestíbulo, los ventiladores movían el aire con paciencia de bibliotecario y una luz de árbol filtrada por el jardín caía sobre vitrinas con radios antiguos. Mireya llenó un formulario. Enseñó una credencial que pesa más por los años que por el plástico y los guiaron a una sala de consulta. Mesa de madera, 2 auriculares grandes, una grabadora de carrete que parecía un animal dormido. Aquí, dijo el técnico. Les paso una digitalización para no arriesgar el original. Sesión, noviembre del 59. Nota, toma de evaluación. Voz, RR. Sin créditos. Hilario tragó saliva. Lucía abrió su libreta como si la tinta pudiera amortiguar lo que viniera. Don Chuy, sombrero en mano, se quedó de pie. No quería que nada, ni una silla, le estorbara al oído. Román miró sus manos. No parecían listas para agarrar nada. Parecían listas para soltar. El técnico presionó play, un siseo de antesala y luego la voz. No entró con empujón. Abrió la puerta y se paró en el marco. No me platiques más. No imitaba a nadie. Tenía el mismo grano que había llenado Garibaldi la noche anterior, con ese adorno pequeñito, como una flor escondida detrás de la palabra más. Hilario cerró los ojos. Había pasado medio siglo y ese gesto seguía ahí, intacto, como una costura invisible que solo ve quien cosió. Mireya miró la pantalla, forma de onda pareja, picos donde deben ir, respiración donde alguien enseñó a respirar. Lucía, con los auriculares al cuello, se llevó la mano a la boca. El cuerpo sabe antes que la mente. Don Chuy inclinó la cabeza despacio, un saludo para una cinta. Román no se movió. Si alguien hubiera puesto un micrófono a su pecho, habría grabado silencio. «Pausa», pidió Hilario y el técnico obedeció. Se hizo un hueco de aire. «Yo estaba», dijo Hilario bajito, «ayudante de un ingeniero que ya no está. Trajeron a un muchacho para probar color», así dijeron. Querían una guía para una banda que se iba a mandar a provincia. El muchacho entró, cantó una toma, dijo gracias y se fue. Nadie apuntó su nombre. Solo yo anoté 2 iniciales en mi libreta. R. ¿Quién era?, preguntó Lucía, con el lápiz detenido en el aire. Hilario negó con la cabeza. No por misterio, por honestidad. No lo supe. Lo vi una vez. Me fui a otro estudio. Años después busqué la cinta en mis listas de nostalgia y me dijeron que estaba resguardada. Mireya señaló la ficha. Aquí dice que la trajo un regidor de Churubusco. Evaluación de voz masculina. Román pidió con un gesto escuchar el resto. El técnico volvió a play. La voz de 1959 hizo una segunda entrada, porque temes que te empiece a recordar. Y ahí, exactamente donde los dobles fallan, apareció ese giro mínimo,
ese lujo humilde que Hilario había reconocido en el estudio B, 2 milímetros de silencio y una R que regresa sin alardear. El adorno que la plaza no sabe nombrar, pero el cuerpo aplaude. «Es él», dijo Hilario, mirando a Román como se mira un espejo viejo. «Oh, es la sangre de él». Román respiró por la nariz, larga, como quien pasa un puente colgante. No hizo teatro. Dijo la frase que no se le había permitido a su vida decir en voz alta. «Es mi papá». Las palabras cayeron limpias, sin música. Lucía las escribió y supo que no debía subrayarlas. Don Chuy miró el piso. Mireya bajó el volumen a propósito, como se baja la luz cuando alguien necesita ver por dentro. «Se llamaba Raúl», agregó Román. «Raúl Rentería, costurero de voces», decía mi madre. Entraba por la puerta de servicio, cantaba donde faltaba aire y salía con 2 billetes y un «gracias, joven». Yo lo oí cantar en patios. En los discos no lo oí nunca. Hilario apoyó la palma en la mesa, no para imponerse, para sostener. «Yo te vi de niño», se oyó diciendo, sorprendido de su propia memoria. Un escuincle con el suéter muy limpio, pegado a la reja de la cabina, mirando como si ahí adentro hubiera un tren. «Tu padre te llevó una vez. Me acuerdo porque me enojé. No traigan chamacos al estudio». Y él me contestó, «Quiero que escuche cómo respiran los que no salen en la foto». Román cerró los ojos y la imagen le cayó encima como lluvia vieja. Una cabina, una reja, una mano grande sobre su cabeza. «Me enseñó a escuchar sin meter ruido», dijo, «y a cantar bajito hasta que me oyera el del fondo del patio». Silencio, no de vacío, de acomodo. El técnico, que hasta entonces había sido un mueble amable, retiró los dedos de los botones. Solo quedaba la cinta girando como un planeta chico. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó Lucía, y no era pregunta de prensa, era pregunta de hija prestada. Mireya enderezó la espalda, oficio en los huesos. «Primero, completar los metadatos. No podemos mentir. No tenemos contrato ni carta del 59. Pero sí podemos anotar, voz presunta, Raúl Rentería, guía de sesión, con nota técnica de coincidencia de estilo, y podemos registrar a Román Rentería como contacto para investigación oral». Hilario miró a Román y bajó la voz un tono más. «Y podemos hacer una cosa más, grabar hoy mismo una toma tuya en el mismo tono, misma tesitura, y montar un padre e hijo con 2 pistas. No para vender, para archivar, para que alguien un día entienda que la música también tiene genealogías, aunque no salgan en los créditos». Román se llevó la mano a la cara, no para llorar, para respirar. «Si mi padre pudiera oír». «Puede», dijo don Chuy, tan simple que nadie se atrevió a llevarlo a lo sobrenatural. «Puede en lo único que podemos, en el trabajo bien hecho». Mireya pidió otra sala. Les dieron un cuarto más pequeño, más honesto. Grabaron una vez, no necesitaron 2. Hilario acomodó el micrófono como se acomoda una cobija sobre un niño. Román cantó con una sobriedad que no pedía monumentos. Don Chuy se quitó el sombrero sin ceremonia. Lucía sostuvo el aire. Cuando Mireya montó las 2 pistas, la del 59 y la de hoy, el estudio se llenó de una conversación sin palabras. No era un dueto de lucimiento, era una costura. Hilario, que había visto nacer y morir modas, cerró los ojos. «Ahí está», susurró, «el adorno que yo recordaba y la puntada nueva que lo continúa». El técnico guardó el archivo en 2 discos duros y un DVD, por si acaso. Mireya imprimió una hoja con nombres, fechas y la palabra resguardo en letras solemnes. Lucía le tomó una foto al papel solo para acordarse de que a veces el mundo sí se ordena un poco. «Queda pendiente lo tuyo», dijo Covarrubias, que había llegado a la mitad sin querer estorbar. «Documentos. Yo no puedo subir nada al aire si no respiramos legal». «Yo me encargo», repitió Lucía. «CURP, domicilio. Y si no, mi oficina. Y mi firma», añadió Hilario, «para constancia de que no estamos inventando». Caminaron al jardín.
El sol de Coyoacán cayó como bendición sin cura. Román se sentó en una banca, las manos abiertas sobre las rodillas, las uñas negras que no podían con la limpieza del momento. Entonces sí canto mejor que Jorge, bromeó bajito por soltar tensión. Don Chuy se rió con el respeto que merecen los chistes a tiempo. Cantas distinto, dijo, y hoy cantaste con alguien que te faltaba. Lucía apagó la grabadora. No hacía falta audio para guardar eso. Miró al grupo y vio una escena que Garibaldi no imaginó la noche anterior. No era un vagabundo, no era la comparación con un ídolo. Era un hombre con un apellido y una cinta, una verdad acomodada. Y ahora te miro a ti, que escuchas desde tu cocina o tu camión. Si descubrieras que un familiar tuyo fue voz fantasma de la música, ¿lo harías público o lo guardarías para los tuyos? ¿Debe la industria corregir créditos aunque hayan pasado décadas? Te leo en los comentarios. A veces, una discusión sin gritos puede enderezar un hilo que viene chueco desde hace años. Esa tarde, Román aceptó un taco de canasta que el técnico trajo de paso. Comió despacio, como quien no quiere que se acabe la buena fortuna. Hilario llamó a una persona que solo marcó compañía en su teléfono de viejos contactos. Mireya firmó otra hoja. Don Chuy acomodó el sombrero y miró hacia el sur, donde la ciudad parece entenderse mejor. La cinta original volvió a su caja. La nueva quedó etiquetada con letra clara. Rentería, 1960-2025. Padre, hijo, no comercial. Resguardo. No era un final. Era un comienzo que no se vende. Y esa es, quizá, la única reacción que puede estremecer de verdad. Hacer lo correcto, aunque nadie aplauda. A mediodía, la ciudad brillaba con ese sol que vuelve espejos a los parabrisas. Román, peinado con agua y la misma chamarra de siempre, llegó a la puerta del registro civil con una carpeta prestada por Lucía. Adentro había apenas lo indispensable: un lápiz, 2 clips y la fe de que el Estado reconociera a quien no tenía dirección. Primero acta, dijo Lucía. Sin acta no hay CURP. Sin CURP no hay nada. Nací en la Doctores, recordó Román. Maternidad Santa Elena, creo. O San. Tranquilo, lo cortó ella. Preguntamos y afinamos. El pasillo olía a plástico caliente. Un ventilador sobre un tripié hacía su parte con dignidad. 3 niños jugaban a las escondidas entre sillas metálicas. Una señora contaba billetes doblados junto a una carpeta de 15 años. Don Chuy llegó con 2 tortas envueltas en servilleta de papel. Por si el sistema se cae, bromeó. Aplacan hambre y coraje. La señorita de ventanilla pidió nombres, fechas aproximadas, el barrio donde se oía la campana. Lucía hablaba con el tono exacto que habían practicado. Firme sin pleito, claro sin humillar. Román aportaba recuerdos como quien pone piedras para cruzar un arroyo. Rentería con R, aclaró. Mi madre, Gloria Aguilar. Año 78, dijo dudando. Octubre, llovía. La funcionaria tecleó con esa velocidad que da el oficio. Aquí está, dijo al rato levantando la vista. Nacido el 10 de octubre. Hospital Santa Elena. Registro 15 días después. Firma de la madre. Y el padre, Hilario, que había llegado en silencio, preguntó como quien sabe que esa línea duele. En blanco, respondió la mujer sin morbo. La copia certificada tardó 10 minutos y un sello. Román la sostuvo como se sostiene un pan caliente, con sorpresa y cuidado. No lloró. Se quedó mirando su nombre completo como si fuera un traje prestado que de pronto quedaba exacto. Bienvenido, dijo Lucía con una sonrisa que no estorbaba. Ahora, Renapo. En el módulo de CURP, la fila era un río lento. Un señor juraba que su U siempre se la convertían en B. Una chica mostraba una foto del celular porque su acta estaba en la nube. El aire acondicionado suspiraba por todos. Cuando a Román le tomaron la huella, el lector dudó, callo viejo de oficio, y aceptó a la segunda. «Listo», anunció el operador. «Román Rentería Aguilar,
CURP asignada, domicilio, mi oficina, intervino Lucía. Temporal. El hombre asintió, sin juicio. La ciudad sabe albergar. Al salir, los esperaba un periodista de nota rápida con un camarógrafo que olía a prisa. «Es cierto que canta mejor que Jorge Negrete», disparó, micrófono en punta. «Es un reto, una campaña». Don Chuy se le adelantó un paso. «Es un trámite», dijo. «Hoy no hay titulares. Pero la gente quiere ver». «Hoy la gente hace fila», cerró Lucía. «Igual que nosotros». El hombre desistió a medias, apuntó la placa del carro y se fue a buscar bulla a otra ventanilla. Hilario miró a Román, luego la carpeta. «Ya tienes nombre en papel. Falta una pieza», dijo. «Ven». El departamento de Hilario olía a café olvidado y a madera vieja. En un librero ladeado convivían discos de 78, guías telefónicas apiladas y 10 cuadernos de cuadrícula, los diarios de estudio que había prometido encontrar. Abrió uno con los dedos de quien despierta a un pájaro. «Noviembre del 59», murmuró. «Aquí, mira, en lápiz junto a la anotación B. No me platiques más». 2 iniciales, R y una línea marginal. «Respira como quien lleva patio en el pecho». Hilario sonrió con pudor. «Yo escribía cursilerías para acordarme del sonido», confesó. No sabía que estaba dejando una pista. Lucía fotografió la página en alta resolución, con luz de ventana, sin flash. Román pasó el índice sobre las letras sin tocarlas. «Mi madre decía eso», sonrió, «que él traía el patio en el pecho». El teléfono de Lucía vibró. Mensaje de Mirella. «Fonoteca no cede copia de consulta. Dirección autoriza una cápsula. Voces de oficio. No nombres si no hay contratos. Audio de hoy, pluras, extracto 59. Emisión, madrugada. Honorario simbólico. Pregunten a Román si acepta». «¿Aceptas?», preguntó Lucía. Román no tardó. «Si la cápsula no borra a nadie ni me inventa, sí. Y si el honorario alcanza para una semana de cuarto, mejor». «Alcanza», dijo Hilario. «Yo cubro lo que falte. Y si sobra, compro hilo para coser el mundo», remató don Chuy riéndose en voz baja. Quedaba el asunto que nunca aparece en las películas: un lugar donde dormir. Román conocía pensiones que cobraban por cama, con olor a cloro y a abandono. Lucía conocía un refugio laico en La Obrera, limpio y sin sermones, con lockers y regadera caliente. Fueron. La encargada, mujer de ceja firme y sonrisa de esquina, pidió lo justo: credencial temporal, reglas claras. «No drogas, no pleitos, no visitantes», dijo. «Y si canta, que sea bajito después de las 10. «Canto bajito», prometió Román. «Ya me entrenaron». Esa noche, Román tocó agua caliente como quien toca cielo. La espuma arrastró semanas de calle, sí, pero también algo que no se dice: la costra de no pertenecer a ningún lado. Colgó la chamarra en un gancho, dejó la camisa a remojar y se miró en el espejo del baño. Se reconoció poquito, lo suficiente. En el catre, antes de dormirse, sacó de la bolsa la copia del acta y la dobló dentro de la carpeta para que no se maltratara. El papel crujió como cruje el piso de una casa vieja a la que uno regresa. En Garibaldi corría ya el rumor del vagabundo que grabó en la X Seúl. Un video borroso de la noche anterior había aparecido en redes con el título malintencionado: «Humilla a Jorge Negrete». Los comentarios se partían como pan duro. Hilario, frente a su radio, apretó los dientes. Don Chuy llamó a media docena de compañeros. «Si nos preguntan, decimos lo mismo. Aquí nadie humilla a nadie. Se canta y ya». Lucía, en su escritorio, escribió el guión de la cápsula con el cuidado de quien escribe una esquela viva. Voces de oficio, un ensayo de genealogía sonora, un archivo que respira. Quitó adjetivos, dejó hechos. El director Covarrubias la llamó a las 11. «No quiero trending», advirtió. «Quiero que esto se emita como se deben decir estas cosas, bajito y con el crédito correcto». «Así va», respondió ella. A medianoche pasó por el refugio. Román estaba despierto, sentado en el borde del catre, limpio,
con una camisa azul que le habían donado en recepción. «Madrugada», le dijo Lucía. «¿Listo? Toda mi vida he sido madrugada», sonrió él. «Vámonos». En el estudio B, la luz era un ámbar manso. Mireia colocó el mismo micrófono de listón, no para grabar, para acompañar. Hilario trajo el cuaderno con la página marcada. Don Chuy se quedó en el pasillo, sombrero al pecho, otra vez. Román se puso los audífonos como quien se pone un recuerdo. A las C002, la cortinilla salió al aire. Esta es una cápsula de archivo, o mejor, de aire guardado. Una voz de 1959 que no apareció en discos. Una voz de 2025 que no busca portadas. Las juntamos para recordar que detrás de cada canción hay oficios y que a veces la música también hereda por el oído. Entró la toma del 59, luego, sin trompeta, la de Román. No hablaba de padres ni de apellidos, hablaba de puntadas. En varios departamentos de la ciudad, alguien subió el volumen. En una vecindad de Tacubaya, Soledad, sí, la costurera de otra historia y otro tiempo, giró la perilla de su radio hasta que la voz llenó la cocina. En Garibaldi, un bolero quedó a medias. En el refugio, un vigilante apoyó la frente en el antebrazo y se dejó acompañar. Cuando la cápsula terminó, hubo silencio, el bueno, y luego una cortina breve. No trending, no gritos, un correo. Recibido, gracias. Otro. Mi padre también cantó sin crédito. Otro más. ¿Pueden dejar esa cápsula en la fonoteca? Mireia respondió con una sola palabra. Resguardo. Al salir, Román se detuvo un segundo en la banqueta. La ciudad olía a hojas mojadas. No sé si canto mejor que Jorge, dijo con la sonrisa cansada. Pero hoy canté con mi viejo. Hoy cantaste con tu nombre, corrigió Hilario. Y con domicilio, sumó Lucía, levantando la carpeta. Y con silencio, cerró don Chuy, que también hace falta. El hilo estaba en su sitio. Faltaba, quizá, la parte menos poética y más difícil, sostenerlo. La plaza esperaría su regreso con la tentación de convertirlo en espectáculo. La industria tantearía la utilidad de un fenómeno que no vendía escándalo. La calle, que todo lo prueba, probaría si Román sabía dormir bajo techo sin añorar el frío. Pero esa es historia del siguiente tramo. Por ahora, bastaba con que un hombre, a medianoche, hubiera dicho su nombre en un papel, respirado en un micrófono y encontrado una puerta que no se cierra, la del oficio bien hecho. A la mañana siguiente de la cápsula, Garibaldi amaneció con ese rumor que no se ve pero se siente en los tobillos. No era trending a gritos, era la calle pasándose un mensaje con recelo. El vagabundo cantó en la XCW. Los mariachis colocaron estuches, los meseros alinearon vasos y los curiosos llegaron como se llega a una promesa que tal vez no cumpla, con el celular listo para fallarles. Lucía llegó antes que todos y encontró a Román sentado en la orilla de la plaza, limpio, camisa azul, la carpeta de su nueva vida bajo el brazo. Tenía la mirada de quien ensaya sin mover los labios. Don Chuy apareció con un gesto que ya era ritual, sombrero en la mano, respeto en el paso. Hoy no venimos a tendencia, dijo Lucía. Venimos a cuidar lo que anoche hicimos bien. Y a cantar bajito hasta que nos oigan, remató Román, como si recitara una tabla de multiplicar. No habían pasado ni 10 minutos cuando un hombre de traje claro y sonrisa de catálogo llegó con 2 asistentes y un contrato enrollado, de esos que huelen a oportunidad y a deuda. Soy Montalvo, management artístico, se presentó. Ya los vi en el aire. Tengo una oferta. 3 presentaciones, portada en plataformas, press kit del vagabundo que humilló a Jorge. La plaza encogió un poco los hombros, como cuando llega un viento que promete, pero trae polvo. Román no tomó el papel. No humillé a nadie, dijo. Canté. Es branding, sonrió Montalvo. Las palabras venden, las palabras también se quedan, intervino Lucía. Y a veces se quedan mal. Montalvo desenrolló el contrato sobre una mesa. Hilario, que alcanzó a llegar con el aliento del café,
Se inclinó para leer como quien revisa una costura dudosa. Cláusulas claras donde conviene, opacas donde duele. Cesión de voz, exclusividad de imagen, autorización para utilizar grabaciones previas. Román puso un dedo en esa última línea. Grabaciones previas no. Lo de la fonoteca es archivo, no mercancía. Todo se negocia, muchacho. Montalvo abrió los brazos. Si no se monetiza, desaparece. Don Chuy carraspeó y resumió en un golpe suave de nudillos lo que pensaba. Aquí no cantamos para desaparecer a nadie, cantamos para que la plaza respire. Se formó alrededor esa media luna inevitable, los que quieren espectáculos sin pagar cover. Un borracho temprano gritó, «México lindo o te rajas», buscando pelea barata. Román no lo miró, se giró hacia Lucía. «¿Tenemos algo de papel?», preguntó. Ella le extendió su libreta. Román arrancó una hoja, dibujó un círculo y una línea que lo atravesaba. «Hoy cantamos con esta regla», anunció, alto solo lo necesario. «No competencia con los muertos. Si me piden comparar, no canto. Si quieren escuchar, me paro aquí. Si quieren gritar, me siento allá». Hubo risas de nervio, también asentimientos serios. Montalvo chasqueó la lengua, fastidiado de poesía. «Me avisan cuando se les pase lo romántico», dijo. «El mundo real no firma servilletas». Se fue con su risa de plástico. La plaza soltó aire. Hilario se acomodó los lentes y, casi en secreto, le dio una palmada en el hombro a Román. «Bien hecho, aunque nos salga caro». A media tarde aparecieron 2 policías de ronda. No traían mala leche, traían rutina. «Se arma bola, se arma pleito», avisaron. «Si va a cantar, con permiso. Si no, se nos complica». Lucía sacó una hoja con membrete del canal. «Autorización para registro documental de música tradicional en espacio público». Hilario, viejo de pasillos y timbres, añadió su credencial vencida de la estación. Los policías miraron sellos, miraron rostros, midieron el ánimo. «Con que no haya gritos», concedió uno. «Ni marcas». Román sonrió. «Aquí lo único marcado será el compás». Se hizo un círculo limpio, nada de bocinas, nada de pistas. Un violín prestó un la. Román tomó aire y eligió un guapango humilde. Cantó parado, manos atrás, como si la columna fuera instrumento. A los 5 versos, el borracho temprano, el de México lindo, se acercó tambaleando y quiso romper el acuerdo. «Ándale, compárate», le sopló. «A ver si es cierto que...». Román bajó la voz en lugar de subirla. «Jálale aquí», le dijo llevándose la mano al costado. «Sientes, ahí va el aire. Sin aire no hay canción, pruébalo». El borracho dudó. Lo hizo, como quien prueba un truco. Román le enseñó a contar 4 silencios entre cada frase. El hombre, con ojo vidrioso y aliento a historia triste, se quedó quieto. Al terminar la copla, se sentó sin ruido. A veces el oficio desarma mejor que el sermón. Una señora con mandil se abrió paso con un plato de birria. «Para que no se nos vaya a desmayar el artista», dijo. «Y para decirle gracias. Mi padre cantó en coros de estudio. Nadie lo nombró. Hoy sentí que sí». Román tomó un bocado pequeño, la voz también come, y asintió sin hacer de la gratitud un espectáculo. Entre canción y canción se acercó un adolescente con chamarra de imitación y timidez real. «Quiero aprender», soltó, casi sin aire. «Mi abuelo dice que desafino». Román se apartó 2 pasos, le acomodó el mentón con la punta de los dedos y le enseñó a sostener una nota como se sostiene una bolsa de mercado, sin forzarla ni dejarla caer. El chavo repitió. No fue perfecto, fue suyo. Don Chuy sonrió por debajo del bigote. La plaza aplaudió con palmas abiertas, no con gritos. Atardeció con ese color naranja que hace a la gente más guapa. Montalvo reapareció en la periferia, oliendo si el aplauso se convertía en dinero. Vio a Román dar un paso atrás para dejar entrar a un mariachi joven a su propia canción y al público quedarse, cosa rara, a escuchar al otro. Frunció el ceño. La generosidad le arruina los márgenes a la taquilla. «Última», dijo Román sin aspaviento, «y nos vamos todos a cenar».
Eligió un bolero sin brillos, con la palabra perdón puesta donde duele. Cantó como se narra una anécdota al final del día. Ni falsete, ni alarde, ni cierre de pie. Cuando terminó, Lucía apagó su grabadora y supo que tenía el capítulo sin decir una sola frase de héroe. Hilario respiró por la nariz, feliz de estar viendo un oficio aprenderse con decoro. Don Chuy otra vez bajó el sombrero. Una mano se levantó desde el fondo. Era el mismo viejo del sombrero ancho que la primera noche estremeció a la plaza. Caminó despacio, se plantó frente a Román y repitió el gesto. Sombrero al pecho, leve inclinación. Pero esta vez añadió palabras. Aquí no vino a decir que canta mejor que nadie. Vino a recordarnos cómo se canta con los demás. Eso es más difícil. Hubo un aplauso que no pidió otra. Pidió lo mismo. La plaza por un momento entendió que lo mismo. Si se hace bien, alcanza. Cenaron tacos al borde del puesto. El pastor chisporroteó como si aplaudiera con aceite. Lucía abrió su libreta y empezó a dibujar el mapa de la semana. Refugio, trámites, sesión corta en la fonoteca para cerrar expediente, ensayo con el mariachi joven en un patio prestado. Román masticó con calma. Voy a necesitar trabajo, dijo. De verdad, no entrevistas. Vos. Yo te consigo 3 cumpleaños sin cámaras, ofreció don Chuy, y un bautizo de los que pagan en efectivo y en caldo. Y yo hablo con la estación para una sección chiquita, añadió Mireya por teléfono. Respirar para cantar. Nada pretencioso. Consejos de patio. Román se limpió las manos y deslizó con pudor de quien apenas aprende a pedir la carpeta con su CURP hacia Lucía. Para que no me pierda, dijo. La noche llegó con marimbas sueltas y una luna que parecía hangar. La plaza, ya sin tensión, retomó sus canciones sin prisa. Montalvo, viendo que la historia no se vendía como pelea, guardó el contrato. Se dedicaría a otra moda. Los policías, satisfechos de que nadie les diera trabajo, hicieron un gesto de buenas noches. La señora del mandil recogió platos con esa velocidad de manos sabias. El adolescente de la chamarra volvió a casa tarareando, con la nota sosteniéndose mejor que en la mañana. Antes de irse, Román se quedó solo un minuto en el centro de la plaza. No posó. Puso una mano en el pecho, buscó el aire en el costado y sonrió hacia adentro como quien por fin entiende que el escenario, cuando se cuida, puede ser también una casa. Al día siguiente vendrían las pequeñas resistencias, el titular malintencionado, la invitación a un talk show que pediría lágrimas, el primo inventado que reclamaría parentescos de última hora. También vendrían cosas buenas. Un sobre con efectivo justo por una boda decente, un ensayo con el chavo que quería aprender, un mensaje de la fonoteca confirmando que la cápsula quedaba en resguardo permanente. Pero eso era mañana. Hoy, el precio del ruido había quedado claro. Si había que pagarlo, se pagaría con silencio bien puesto, con trabajo honesto y con la regla escrita en servilleta. No competencia con los muertos. La plaza, por una vez, estuvo de acuerdo. El día siguiente amaneció con un cielo parejo, de esos que no prometen tormenta, pero piden orden. Lucía imprimió en una hoja gruesa la regla escrita en servilleta. No competencia con los muertos, y la metió en una mica. Román la guardó en la carpeta, junto al acta y la CURP, como si fuera también documento. Don Chuy pasó por él al refugio con un café negro y un «vámonos», que la voz también necesita horario. La agenda era corta y precisa. Ensayo en un patio de Santa María la Ribera con el mariachi joven. Visita a la fonoteca para firmar el resguardo permanente de la cápsula. Y a las 6, grabar el primer piloto de Respirar para cantar. La sección de consejos sin pretensión. Hilario, puntual a su modo, dejó un recado por teléfono. Me adelanté a la Doctores, conseguí una pista. La pista era un departamento de pasillo en un edificio con mosaico antiguo y macetas de bugambilia. Los recibió una vecina con delantal de flores y manos de jabón. ¿Gloria Aguilar?, preguntó Lucía. Se mudó hace 2 años.
dijo la mujer. Estuvo enferma un rato. Antes de irse dejó una cajita por si viene mi muchacho. Nadie vino. Queda conmigo. Román tragó saliva con la discreción de quien aprendió a no hacer ruido con los tragos. La vecina trajo una caja de galletas de latón con abolladuras nobles. La abrió como se abre una tarde vieja. Una foto tamaño infantil, con su cara de niño con suéter limpio, un boleto de tranvía, un recibo doblado de la XEW, acceso restringido, cabina B, y una cartita de 3 renglones. Lucía leyó en voz baja: Hijo, si vuelves, no te avergüences del patio, ahí se aprende a respirar. Mamá. No hubo discurso. Román sonrió chiquito, ese gesto que sostiene más que una frase, y guardó la caja completa en su mochila. Gracias, dijo, y alcanzó a ofrecerle a la vecina los primeros pesos ganados legal por cantar en un cumpleaños. La mujer negó con la mano. Me paga entrando a cantar una mañanita cuando se case mi nieta, bromeó. Y que no falte el perdón en el repertorio. Camino a la fonoteca cruzaron la ciudad por Insurgentes. El micro anunciaba con un plumón Universidad Indios Verdes y el chofer traía una bocina que sonaba apenas. Hilario se había adelantado otra vez y los esperaba con una carpeta. La autorización llevaba la palabra resguardo sellada en tinta azul y abajo, en letra clara, voz presunta, Raúl Rentería, guía de sesión. No pudimos inventar más, explicó Mireya, pero esto es una puerta para que no se vuelva a perder. Firmaron, foto de rigor para expediente, nada para redes. En el jardín, Román le enseñó a Lucía la caja de latón. Hilario tocó el boleto de tranvía como se toca un santo de madera. Don Chuy pidió un taco de canasta al señor de la esquina para que el momento no se volviera altar. A veces, casa es una caja, dijo Lucía. Y apellido, una respiración, cerró Hilario. A la hora de comer, sonó el teléfono con tentación de rating. Un productor de un programa de tarde quería a Román en vivo, con rótulo El vagabundo que humilló a Jorge. Prometía viáticos, hotel y una historia que conmueve. Lucía puso el altavoz. No usamos esa frase, dijo Román, sin titubeo, y no lloro frente a cámaras. Pero el público escucha mejor si no lo empujan, cortó él, y colgó con educación. Se quedaron mirando los 4 la pantalla como se mira una puerta que uno aprendió por fin a cerrar. El ensayo en Santa María fue un lujo sencillo. Patio con mosaico hidráulico, sombra de tamarindo, 2 sillas y un atril. El mariachi joven, el del primer día que entendió el silencio, trajo un cuaderno con letras subrayadas. Román empezó su clase con el gesto que ya era suyo, mano al costado. Aquí, marcó, 4 de aire, 3 de espera, 1 de voz. Sin prisa. Si te falta, no empujes, baja volumen. El que no grita, dura. Ensayaron sin alarde. Vecinos asomaron desde los vanos. Una señora dejó 2 botellas de agua. Un niño intentó una tercera voz. Había algo raro y sano. Nadie grababa. Era como si el patio, obedeciendo quién sabe qué pacto, hubiera decidido que esa tarde era de oído, no de pantalla. Al salir, Hilario los llevó por el modo, Museo del Objeto, no por turismo, por una vitrina con radios de bulbos que lo hacía hablar de su oficio con ternura. Ahí, en esas tripas, se guardan nuestros miedos, dijo, y a veces las verdades que no supimos nombrar. A las 6, en el estudio B, encendieron la lucecita roja para el piloto de Respirar para cantar. No había público, solo un guión de 5 líneas. Meter aire, articular sin morder, no competir. Román habló con voz de cocina. A ver si canta en el patio, 4 de nariz, exhale largo, diga pan en silencio. Si se oye, está fuerte. Si no, practique. No hay recetas, hay paciencia y una regla, no competencia con los muertos. A los muertos se les agradece y listo. Mireya dio stop con una sonrisa. Quedó, se emite mañana. ¿Pagamos taxi al refugio?, preguntó Hilario sacando la cartera.
Hoy me voy en metro, dijo Román. Quiero ir a la ciudad por adentro. En el convoy rumbo a Obrera, 2 adolescentes con bocinas chicas pusieron un corrido que competía con el rechinar de las ruedas. Un señor bostezó con elegancia. Una niña se durmió de pie, sostenida por el torso de su mamá. Román les observó la respiración. Sonrió para sí mismo. El mundo es un coro que rara vez canta al mismo tiempo, pero respira en el mismo compás. Esa noche, al llegar al refugio, encontró a un hombre esperándolo junto a la recepción. Traje gastado, bigote finito, una carpeta. «Soy abogado del despacho Rivera», dijo. «Representamos a la productora Espectáculos Montalvo. Lo invitamos a reconsiderar. Y le advierto, si usa el material de archivo sin autorización». Lucía, que alcanzó a llegar detrás de Román como sombra solidaria, sacó su carpeta. «Resguardo fonoteca. Uso no comercial. Autorización de voz propia. Nada de marcas». El tipo chasqueó la lengua, dejó una tarjeta y se fue con la soberbia de los que caminan de espaldas. Don Chuy soltó el aire. «Te van a tentar con 1000 formas». «Me agarro del patio», respondió Román levantando la caja de latón. «Aquí se aprende a esperar». Antes de dormir, abrió la cartita de su madre otra vez y la dejó dentro de la mica junto a la regla. Escribir ahí casa habría sido cursi. No escribirlo también. Se conformó con mañana. Y ahora te pregunto a ti, que escuchas con el oído puesto en la historia. Si te ofrecieran fama inmediata a cambio de contar tu vida con una mentira útil, ¿qué dirías? Las radios, canales y plataformas deberían corregir los créditos de los fantasmas del pasado, aunque ya no haya contratos. ¿Cómo se repara? Te leo. A veces la conversación, cuando no grita, es lo único que endereza las costuras viejas. Mañana, Román volverá a Garibaldi con una mica en la mano, un micrófono apagado y un patio en el pecho, y habrá que ver si la plaza aguanta la verdad a la hora pico. El atardecer cayó sobre Garibaldi con un pulso parejo, como si alguien hubiera encontrado por fin el metrónomo de la ciudad. Lucía llegó con su mochila, la mica dentro, no competencia con los muertos, y un par de micrófonos apagados por si había que guardar memoria sin invadir. Don Chuy alineó a los suyos con la calma de quien ha lidiado con todas las tormentas y aún cree en el cielo abierto. Hilario apareció con camisa limpia y el cuaderno donde una vez escribió cursilerías para acordarse del sonido. Román, desde el borde de la plaza, avanzó sin prisa. Camisa azul, cabello peinado con agua, la caja de latón en la mochila. No había escenario. Había un círculo. 2 policías de ronda se quedaron a distancia prudente, sin cara de trámite. La señora del mandil colocó un anafre a una esquina, por si a la voz le da hambre, y el adolescente de la chamarra nueva se plantó donde el miedo se hace pequeño, a un paso de Román, cuaderno en mano. «Hoy no venimos a demostrar nada», dijo Lucía, lo justo para que oyera el primer anillo de gente. «Venimos a recordar». Hilario tomó aire y por una vez habló primero. Esta plaza se hizo grande cuando supo escuchar. Hoy no vamos a gritar, vamos a respirar juntos. Román sostuvo la mica un segundo. No hizo discurso, clavó la cartulina a una columna con cinta gris. «No competencia con los muertos». La frase quedó ahí, humilde y nítida, como regla de patio. Montalvo, desde lejos, midió si ese gesto vendía. Decidió que no. Guardó su sonrisa de catálogo para otra moda. «Una», pidió don Chuy. El violín dio un la, pequeño, de esos que no intimidan. Román cerró los ojos medio segundo y le cedió el primer verso al muchacho. Falló a la segunda sílaba. No hubo risas. Román le tocó el costado con la yema. 4 de aire, 3 de espera, 1 de voz. La segunda vez, la nota se sostuvo como bolsa bien cargada. La plaza aplaudió con palmas abiertas, sin chiflidos. A la tercera ronda, ocurrió una de esas pequeñas justicias que parecen milagro y no lo son. De la periferia se acercó un grupo de mariachis mayores. Botonadura gastada, oficio intacto.
y en lugar de pedir turno, ofrecieron segunda voz. Don Chui les hizo sitio sin formalidades. La música dejó de ser competencia y se volvió cuadrilla. Uno sostiene, otro borda, otro remata. Lucía, desde el borde, vio llegar a un par de cámaras de televisión. Se quedaron a distancia, quizá por pudor, quizá por falta de permiso. Hilario saludó con la cabeza y por si acaso levantó un dedo que decía bajito. Los camarógrafos entendieron el idioma raro de esa tarde. Grabar sin tragarse el aire. Una señora de cabello plateado se abrió paso con paso corto. Traía una bolsa de manta y unos ojos que parecían haber aprendido todas las tonalidades de la madrugada. Al llegar frente a Román, sacó de la bolsa un carrete de hilo y lo puso en su mano. «Para el resuello», dijo. «Yo también cosí voces. Nadie nos nombró. Hoy me sentí nombrada». Román no supo qué contestar. Bajó la cabeza y guardó el carrete junto a la carta de su madre. «Hay regalos que pesan más que el oro». Hilario miró el reloj. A las 7, según lo acordado con Mireia, sonaría desde un radio de bulbos, prestado del modo, la cápsula Voces de Oficio. Lucía la colocó sobre una banquita y encendió el dial. El bulbo tardó un instante en encender. Ese resplandor ámbar, antiguo, tibio, le dio a la plaza un aire de cocina. Cuando la cortinilla entró, el murmullo bajó por sí solo, como si alguien hubiera pedido silencio en misa. Se oyó la voz del 59, se oyó la de hoy. Nadie nombró padre ni hijo. La plaza escuchó una costura. La nota se hilvanó en el aire como una bastilla invisible. Una mujer lloró en seco. Un señor se quitó el sombrero. El adolescente apretó el cuaderno con orgullo que no presume. Los policías, sin moverse, se cuadraron 1 milímetro. Cuando la cápsula terminó, no hubo gritos. Hubo ese silencio raro que es sonido también. Hilario tomó la palabra una vez más. A la fonoteca le debemos una. A las manos sin crédito, otra. Y a la plaza esta, no volver a confundir ruido con verdad. Román pidió la última. No eligió bravura. Eligió un bolero con una palabra que le debía al mundo. Perdón. No lo cantó para Jorge ni contra Jorge. Lo cantó para él, para su madre, para quienes afinan la vida de otros sin salir en la foto. A mitad de canción vio un rostro conocido en la orilla, la vecina de la Doctores, pañuelo en mano. Detrás de ella, un hombre con traje viejo y dignidad de domingo, el primo que sí era primo, con recorte amarillento de periódico. Nadie se metió al centro. No hacía falta. Los lugares estaban por fin en su sitio. Al terminar, Román se llevó la mano al costado, gesto de patio, y sonrió hacia adentro. No pidió otra. Don Chui tampoco. Hilario guardó su cuaderno. Lucía apagó el radio con un gesto que parecía caricia. La señora del mandil repartió tacos sin cobrarle a nadie que hubiera sostenido una segunda voz. El adolescente guardó su cuaderno en la chamarra y se quedó, por primera vez, sin miedo a quedarse. Montalvo se acercó lo suficiente para tentar por última vez. «¿Hay dinero si cambias la regla?», susurró señalando la mica. «Hay casa si la dejo», respondió Román, sin mirar el papel. Montalvo entendió el tipo de derrota que no se puede pelear, cuando alguien decide que comer diario importa más que salir en una pantalla. Se fue con su marketing a otra plaza. «Vente», dijo Hilario a Román cuando la noche se hizo cómoda. «Quiero mostrarte algo». Caminaron a la Doctores. La vecina abrió el portón como se abre un recuerdo. En el pasillo, una llave nueva colgaba de un alambre. Tenía una etiqueta con letra fina. 11, interior, mes 1 pagado. Regla, cantar bajito después de las 10. Román la tomó sin teatro. La llave pesaba más que una ovación. Adentro el cuarto era humilde. Cama de fierro, mesa coja, ventana que daba a un patio con macetas cansadas y un tendedero con 3 pinzas sin ropa. En la pared, un clavo esperaba sombrero. Román colgó su chamarra, abrió la caja de latón sobre la mesa, sacó la carta de su madre, el boleto de tranvía,
el carrete que la señora le regaló y la mica con la regla. Con cinta gris pegó la mica junto a la ventana. No competencia con los muertos. Debajo, con lápiz, escribió otra línea: casa es oficio. Lucía dejó sobre la mesa una hoja. Horarios de la sección Respirar para cantar, 3 cumpleaños sin cámaras, 2 ensayos en patios, un bautizo que pagaba en efectivo y en caldo. Don Chuy, desde la puerta, se tocó el ala del sombrero. Si un día no quieres cantar, dijo, te vienes a afinar silencios. También se necesita. Hilario dejó su cuaderno un instante. Arrancó la página del 59 y la puso bajo el vidrio improvisado de la mesa. No por museo, por brújula. Para cuando te falte norte, dijo. Ahí está el adorno. Ahí estás tú. La primera noche en su cuarto, Román no durmió mucho. Respiró. Contó 4 de nariz, 3 de espera, 1 de voz en silencio. Oyó los pasos del vecino, el agua en la tubería, una radio lejana que todavía decía la voz de la América Latina con orgullo antiguo. No pensó en trending. Pensó en el patio del pecho, en la plaza que había aprendido, por un rato, a escuchar, en la cinta que ya no se perdería, en los oficios sin portada que por fin habían recibido un aplauso nombrado. A la mañana siguiente, pegó en la puerta del cuarto un papelito con un horario. Clases de respiración, gratis. Viernes 6-7 p.m. Traer silencio. La vecina lo leyó, se rió bajito y dijo que iba a traer a su nieta. El adolescente de la chamarra preguntó si podía invitar a su abuelo. La señora del mandil prometió café con piloncillo. Hilario dijo que iba a caer nomás a oír. Lucía, que no suele llorar por nada que no sea buen audio, se secó un ojo con el dorso de la mano y apuntó capítulo final en su libreta. En Garibaldi, esa misma noche alguien volvió a pedir el rey. Se cantó como siempre. Pero un segundo antes de entrar el coro, la plaza, como si tuviera memoria muscular, respiró junta. 4 de aire, 3 de espera, 1 de voz. No salió más fuerte. Salió más verdad, y a veces eso alcanza. Moraleja sencilla, justicia sin trompetas, no hace falta gritar para existir. Hace falta oficio, nombre y una regla pegada con cinta gris que nos recuerde que los muertos ya nos dieron bastante. A los vivos nos toca, con calma, cantar con los demás.